Bueno, les vengo a contar un poco lo que estamos haciendo en Holanda, en la Universidad Técnica de Delft. Yo estoy haciendo mi postdoctorado allí. Hice el doctorado en química acá en Córdoba, en la Universidad Nacional. Y ahora estamos focalizándonos en el estudio de los vehículos como transporte, pero en los vehículos con celdas de combustibles tenemos la potencialidad de producir electricidad. Entonces, ¿cómo podemos integrarlo en el sistema energético de una manera más eficiente? Utilizarlo más a los autos para así utilizar mejor nuestros recursos. Entonces, el proyecto en el que estoy participando se llama el proyecto Car as Power Plant, que significa auto o vehículo como planta de producción de electricidad, y consiste en que si vemos los patrones de estacionamiento de los autos, la mayoría del tiempo nuestros autos están estacionados o en nuestras casas o en nuestras oficinas donde trabajamos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esos autos cuando están estacionados? Si tenemos una celda de combustible o una pila de combustible en el vehículo, podemos producir electricidad y se la podemos dar a nuestras casas, escuelas, oficinas y edificios. Entonces, pueden ser autos, pero también pueden ser otros vehículos. Estas son fotos de la Universidad de Delft, donde hacemos los experimentos con los vehículos que tenemos. Por ejemplo, también puede ser una moto. Y les voy a contar un poco de los experimentos que hacemos y los resultados que hemos tenido. Entonces, lo vemos como un sistema en el que podemos unir el sistema de energía y a su vez el de transporte. El modo que utilizamos los autos se llama quiero explicarles así, esta palabrita V2G viene de Vehicle to Grid, entonces cómo conectamos el vehículo a la red eléctrica y cómo podemos utilizarlo para balancear. Ahora se está viendo cada vez más y más, especialmente Alemania, Holanda, que hay mucha energía eléctrica renovable. Hay problemas en los cuales cuando hay mucho sol o hay mucho viento, o incluso cuando no hay problemas para establecer un balance en la red eléctrica. Entonces, ¿cómo podemos utilizar los autos eléctricos a celdas de combustibles y a baterías también para equilibrar esto? Bien, entonces no sabía cuál era el público, ahora ya sabemos todos que es un auto a celda de combustible, pero quería destacar que los autos comerciales que hoy existen tienen el fuel cell, la pila de combustible, pero también tienen una batería. Tienen una batería que se utiliza para almacenar la energía de frenado, pero también para brindar en tiempos de aceleración, necesitamos la batería. Tienen almacenamiento de hidrógeno en la parte trasera a 700 bar, y el hidrógeno se inyecta en la celda de combustible, produce electricidad, la cual se almacena en la batería y va hacia el motor eléctrico para mover las ruedas. El único el hidrógeno con el oxígeno que viene de afuera se combinan para producir electricidad y lo único que sale por el caño de escape es agua y calor, se ve como un vapor de agua. Entonces, estos son algunos ejemplos. Como mencionó Juan Carlos, nosotros hacemos los experimentos con un Hyundai. Toyota tiene el Mirai, Honda tiene también el Clarity, Mercedes-Benz. Entonces, todos estos son autos comerciales que existen. En Estados Unidos se pueden alquilar por mes por estos montos en dólares, que incluso te dan el combustible gratis por 3 años. Entonces, hay un desarrollo muy grande de hidrógeno en California, en Japón, en Europa. Ahora, actualmente, hay alrededor de 8.000 a nivel mundial. Y haciendo los números de estas empresas, de cuál es la proyección que ven a futuro, esperamos que en 2020 haya 50.000. O sea, vemos que es importante que también vengan otras empresas en el mercado a hacer estos autos, porque con esto no va a ser suficiente para que reemplacemos nuestro parque automotor. Tiene una autonomía de 500 kilómetros aproximadamente, más o menos, con un tanque de hidrógeno de aproximadamente 5 kilos de hidrógeno. Y la ventaja es que se recarga en 3 a 5 minutos, es como cargar gas natural. Entonces, eso se dice, es como una ventaja respecto a los autos a batería, los autos eléctricos, pero ambos no emiten dióxido de carbono, entonces en el futuro esperamos tener un mix 50-50 de ambos tipos de autos. Un poco cuál es el contexto en Holanda en cuanto al desarrollo de hidrógeno.
El norte de Holanda se encuentra el Mar del Norte, en el cual tienen parques eólicos. También los comparten con Alemania. Alemania tiene muchísimo instalado y ahora están teniendo problemas para traerlo hacia la tierra porque los cables, hay que invertir en esta infraestructura, hay que ensanchar los cables, hay que transportar esa electricidad, va a costar muchísimo dinero para traerlo a la tierra. Entonces lo que están viendo ahora a nivel del gobierno ya es hacer producción de hidrógeno en el mar. Van a hacer una isla. Los holandeses son muy buenos robando tierra al mar, entonces tienen esa experiencia y en esas islas van a producir hidrógeno. Y ese hidrógeno lo van a traer a tierra por o cañerías, que hay ya cañerías de gas natural, que se pueden reutilizar para transportar hidrógeno, o por barco. También se puede producir hidrógeno a partir de energía solar, depende de dónde están los paneles solares anclados a la red eléctrica. Y también en el norte tienen cavernas de sal, que es donde ven que pueden, como el proyecto Haichico acá en Argentina, que pueden almacenar hidrógeno a grande escala. Porque el mayor problema que tienen allá es el problema de la demanda de energía, la diferencia en invierno y verano. Entonces en invierno para calefacción necesitan mucho gas natural. Y entonces ven que pueden utilizar hidrógeno para eso. Para tener un contexto, ya a partir del 2020 no se pueden construir nuevos edificios con conexión a gas natural. Ya directamente no lo hacen. Todo tiene que ser eléctrico o con hidrógeno. Entonces puede ser, lo ven como un gran potencial utilizarlo para almacenar energías renovables al hidrógeno. Y además, los utilizan directamente, tienen gran industria en la refinería para producción de amoníaco y también otros usos serían transporte y residencial para calentar las casas. Entonces la infraestructura que actualmente hay en Europa, todo esto es de gas natural. Esperan utilizar la misma infraestructura para transportar el hidrógeno. Si viene de acá del Mar del Norte, lo pueden transportar y traerlo y distribuirlo por toda Europa. Porque esto, si hay que sacarlo, decomisionarlo, es muy caro, es muy costoso, si ya no lo van a usar más. Entonces piensan cómo reutilizarlo para darle mayor valor. A su vez también existe ya una infraestructura privada de Air Liquide, una compañía de gases, de hidrógeno. Ya tienen 870 kilómetros en Holanda de cañería de hidrógeno. Y a su vez, como para que tengan una idea, acá en Alemania y Holanda, cuántas estaciones de hidrógeno hay para cargar los autos. Actualmente en Holanda hay solo 3, acá es Holanda, y se espera tener 20 en el 2020, y en Alemania quieren tener 400 estaciones para conectar toda Alemania, y actualmente tienen instaladas alrededor de 50. Las verdes son las que están en operación y las azules las que están planificadas. Entonces están realmente apostando al hidrógeno como combustible y como almacenamiento de energía renovable. Entonces les quiero contar un poco de nuestros experimentos que hacemos en The Green Village. Dentro de la Universidad de Delft es un campus donde se pueden probar innovaciones y tecnologías que no están probadas con ciertos cuidados. Entonces, por ejemplo, conectar un auto a la red eléctrica actualmente es ilegal en Holanda, uno de estos autos a hidrógeno. Entonces, en este sitio que es más libre de normas, lo hemos podido hacer. Lo que se hizo es hacer como un bypass de la electricidad. Cuando el auto está estacionado, detecta que en vez de mandarle la electricidad al motor, la tiene que sacar por este enchufe que le instalamos, y acá está el rectificador porque la producción de electricidad es corriente continua. Entonces necesitamos, para inyectarlo a la red, tiene que ser corriente alterna. Acá está abajo en un principio la idea es producir hidrógeno a partir de los paneles solares y después almacenarlo en el auto, pero todavía esas instalaciones no están ahora actualmente ahí.
Lo que hicimos entonces es, de la celda de combustible que está en el auto, que es 100 kilovatios te puede proveer, solo sacamos 10 kilovatios. Porque vemos que si no el auto también se calienta mucho, hay que manejar también la colección del calor. Hasta 10 kilovatios pensamos que es seguro y por eso lo implementamos. Y recolectamos los datos del consumo de hidrógeno cuando el auto está en movimiento, cuando está estacionado, las corrientes, los potenciales, todo dentro de la celda de combustible y también la batería. Entonces probamos dentro del rango de 0 a 10, probamos 4 niveles distintos, como para tener una idea, en promedio en un año un kilovatio sería como para una casa en Holanda, pero hay que tener los picos, eso también es lo que nos interesa ver cuando uno conecta el lavarropa, se ven picos más grandes de 4 kilovatios, entonces cómo el auto los puede satisfacer. Hicimos las mediciones entonces de potencia de salida de corriente continua, la potencia entregada a la red, corriente alterna, cuánto se consumió de hidrógeno en cada modo, cuánto duró el experimento, aproximadamente media hora cada uno, y analizamos la eficiencia del tanque, de la conversión de hidrógeno a electricidad y la tasa de consumo de hidrógeno. Y estos fueron los resultados. Entonces, la eficiencia vemos que incrementa cuando utilizamos potencias salidas más altas, obteniendo hasta aproximadamente 45% de eficiencia TTG o Tank to Grid, de conversión de hidrógeno en electricidad. Y la tasa de consumo de hidrógeno aumenta cuando tenemos una potencia mayor, lo cual es esperado, pero aproximadamente, como para tener una idea, medio kilo de hidrógeno se consume por hora trabajando a la máxima potencia. Entonces, traduciéndolo esto en tiempo, aproximadamente son 52 horas ininterrumpidas de modo B2G a 1 kilovatio y 9 horas a 10 kilovatios, con un tanque de hidrógeno. Por supuesto, si uno tuviera una conexión de hidrógeno al auto, tendremos una fuente ininterrumpida de hidrógeno, tendremos una producción de corriente continua todo el tiempo. Entonces, analizamos también con la casa que está ahí en The Green Village, sabemos el consumo eléctrico de esa casa donde viven estudiantes, y analizamos cómo con los paneles solares que están en el techo y el auto se puede tratar de satisfacer lo máximo posible el uso de electricidad en esa casa. Esa casa es completamente eléctrica, no hace uso de gas natural para cocinar y para calentar la casa. Y acá vemos el consumo, es en la línea azul, vemos que tiene picos bastante elevados, hasta 6 kilovatios. Y entonces probamos la primera semana el auto trabajando a 3 kilovatios y la segunda semana a 10 kilovatios. Lo que vimos es muy interesante ver que durante el día que los paneles solares estaban produciendo energía, acá vemos esta semana nevó en Holanda y ahí vemos la diferencia con esta otra que hubo un mayor recurso solar. Pero durante el día los paneles solares podían proveer electricidad a la casa y durante la noche que el auto estaba estacionado ahí, el auto lo proveía. Entonces son tecnologías muy complementarias en ese sentido para el uso residencial. La primera semana alcanzamos un 83% de autonomía y cuando trabajamos a 10 kilovatios, 100% de autonomía, incluso entregamos más energía a la red de la que necesitábamos. Esos fueron experimentos que hicimos el año pasado y actualmente estamos haciendo algunos experimentos con una moto a hidrógeno. Lo que tiene diferencia en el sistema de almacenamiento es que no es a gas el hidrógeno, sino que está en un compuesto químico, en un metal hidruro, y la ventaja de esto es que no hace falta presiones tan altas. Entonces se cargan directamente a 10 bar hasta que el hidrógeno forme el enlace con el metal. Y esto es una moto de Taiwán que importamos y nosotros le hicimos la modificación para también poder sacarle la electricidad. Tiene aproximadamente 90 gramos. Con 90 gramos de hidrógeno puede andar 50 kilómetros y también tiene el concepto de una batería y una celda de combustible en la cual ambos, la principal es la celda de combustible, pero la batería está como componente auxiliar. Máximo podemos sacar 1,2 kilovatios en el modo B2G, lo cual es un sistema mucho más chico que el auto, y actualmente estamos evaluando cuáles son las posibilidades para esta moto de proveer esos servicios.
Y les voy a contar un poco los experimentos que estamos haciendo que están ocurriendo ahora mismo. Entonces, no tenemos completamente las conclusiones, pero les quería mostrar porque es bastante interesante que estuvimos viendo, podemos manejar con la moto, hicimos unos patrones de manejo, también en el modo B2G, que damos la máxima potencia posible, pero también si conectamos a una casa, por ejemplo, todo lo que funciona hoy en día con corriente continua, que son los teléfonos, las computadoras, si todo eso lo conectáramos en una casa directamente a una red de corriente continua que podemos conectar nuestra moto, sería más eficiente que pasar a corriente alterna y luego volver a corriente continua, tendríamos menos pérdidas. Por eso nos interesó analizar este modo que se llama Vehicle to Load, o sea, directamente al equipo que nos está solicitando la electricidad. Y estos test lo estamos haciendo, son simulados todos estos patrones, entonces tenemos un equipo en el cual le incorporamos estos patrones y la moto responde dándole siguiendo estos patrones de electricidad. Hicimos 30 repeticiones de cada test y medimos dentro de la moto también la corriente potencial y el consumo de hidrógeno. Estos son algunos resultados preliminares de la semana pasada, así que les quería mostrar un poquito. Pero vemos que... el HDMI... Ahí está. Vemos acá entonces en amarillo es lo que nosotros le pedimos. Y el azul es la celda de combustible. Entonces la celda de combustible está casi siempre dando y cuando frena la moto hay un cargado de la batería y luego también la batería provee en los momentos de máxima aceleración. Son modos muy distintos y se ven distintos comportamientos en los componentes. Entonces, cuando nosotros le pedimos el máximo de 1.2 kilovatios, la celda de combustible es un poco más lenta que la batería en responder. Entonces la batería aporta casi la mayoría, va disminuyendo a medida que el sistema de pila de combustible lo puede proveer. Hasta que acá básicamente está proveyendo casi solo la celda de combustible. Y en aquí la batería se está cargando, esta es se está cargando aquí la batería y casi no provee nada la batería, sino porque es 400 vatios, es bastante poco, lo puede proveer solo la celda de combustible. Así que, en conclusión, la celda de combustible es la principal fuente de electricidad que utilizamos hasta los 400 vatios. Luego de los 400 vatios necesitamos la batería para los altos gradientes de potencia y alta demanda. Y nos queremos concentrar ahora en la degradación de los componentes, o sea, ¿qué pasa si yo los uso en estos modos a los vehículos? ¿Qué pasa con sus componentes? ¿Se degrada más rápido? Entonces hicimos inicialmente unas curvas de potencial, que es el potencial en función de la corriente, y vemos que estas eran las iniciales, las cruces, y las finales, luego de las 90 repeticiones que hicimos, se ve una caída de potencial de alrededor de 2 voltios. Ahora tenemos que ver esto, cómo se hace también, qué pasa en la batería, tenemos que analizar eso, pero una aproximación es que si baja 10% del potencial, ya la celda de combustible se da dada de por baja, que ya no funciona en modo correcto. Bueno, quería entonces decirles que hay gran potencia de celdas de combustible, de los autos a celda de combustible para ser utilizados tanto en B2G como en B2L, no solo para transporte, sino para hacerlo más eficiente el uso de los vehículos. Es interesante ver la complementariedad entre la energía solar y los autos a celdas de combustibles para producción de electricidad en uso residencial y la alta sinergia que posibilita el uso de los autos como productores eléctricos en el sector energético y de transporte. Muchas gracias.